Noticia del día a las 8:07. Lucas, ¿cuántos directores del DAPRE van hasta el momento con el presidente Gustavo Petro? Mauricio Liscano. Primero. ¿Cierto? Sí, señora. Laura Sarabia. Carlos Ramón González. Sí, señor, que está metido Segundo. en todo el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y hoy está en Nicaragua. Sí, señora. Asilado. Sí, bajo la figura de asilo político. Sí, señora. Después de Carlos Ramón González, Laura Sarabia. Laura Sarabia. Y después de Laura Sarabia, Angie Rodríguez. Nos le faltó uno que fue breve. Fugaz el paso, Jorge Rojas. Sí, señor, Jorge Rojas, que duró como 6 días en el cargo. Fue fugaz el paso y ya después en febrero llegó Angie Rodríguez, que cada vez más, así como le pasó a Laura Sarabia, fue ganando, Silvia, cada vez más protagonismo dentro del día a día del gobierno. Pero es como raro, Lucas, porque empiezan a ganar terreno, empiezan a ganar protagonismo y de repente el presidente las empieza a relegar hasta lo que está pasando en este momento con la actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, con Angie Rodríguez, que entre otras cosas llega ahí por su cercanía con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Claro, es que acuérdese usted, Silvia, es un caso similar, por supuesto hay diferencias. De hecho, hace algunos días decía en entrevista con La Silla Vacía Angie Rodríguez que era la antítesis de Laura Sarabia. Pero sí hay una cosa similar en el caso de ambas funcionarias, y es que cuando Laura Sarabia llega al gobierno Petro, llega como jefe de despacho presidencial, una especie de secretaria privada del presidente. Esa era la figura que se utilizaba antes. Luego, exacto, en el gobierno Duque le cambiaron el nombre y entonces eso empezó a llamarse jefe de despacho, pero una cosa era el secretario privado y otra cosa el secretario general de la Casa de Nariño, que en este momento es el director del DAPRE. Exactamente, entonces esto ya después, acuérdese usted, Laura Sarabia sale por todo este tema del escándalo de María Elvis Mesa y demás, llega Carlos Ramón González y en ese momento queda vacante el puesto de jefe de despacho presidencial. Cuando Laura Sarabia primero vuelve al DPS, después vuelve como directora del DAPRE, casi que se asumen ambas funciones. Y Laura Sarabia empezó a asumir en la práctica como directora del DAPRE, pero también como jefe de despacho presidencial. Es decir, entre otras, por ejemplo, coordinar la agenda del presidente Gustavo Petro, coordinar comunicaciones, coordinar todo el tema de la seguridad presidencial con la Casa Militar. Pues hablando de agenda, acuérdese del reclamo que le hizo la vicepresidenta Francia Márquez de que con ella todo era mucho más difícil y ni siquiera podían hablar con el presidente de la República. Pero bueno, ¿por qué me fui a Laura Sarabia? Porque desde allí esto quedó casi que los dos cargos juntos, con un poder muy grande dentro de la Casa de Nariño, y Angie Rodríguez, como bien le decía usted, que había trabajado muy de cerca como asesora del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, llega en el mes de febrero, pasa del Ministerio de Salud a la Casa de Nariño. Desde allí cada vez fue tomando más relevancia y cuando usted empieza a ver, Silvia, todos los desplazamientos del presidente Gustavo Petro, allí está literalmente como mano derecha Angie Rodríguez. Pues parece que ya el presidente Gustavo Petro no la quiere como mano derecha, por eso hacemos contacto de inmediato con Ricardo Ospina, es director del servicio informativo de Blue Radio, con todos los detalles sobre la decisión del presidente Gustavo Petro de pedirle la renuncia a quien por lo menos hasta hace poco era su mano derecha. Ricardo, buenas noches. Hola Silvia, Lucas, buenas noches a todos. Enrique, un saludo especial. Fíjense cómo muestra este episodio de la salida de Angie Rodríguez de la dirección del DAPRE, que es prácticamente la mano derecha del presidente Gustavo Petro, como una de las características de este gobierno ha sido la inestabilidad a lo largo de estos más de 3 años en el poder. Angie Rodríguez llegó a la dirección del DAPRE precedida de varias crisis. Ella estuvo reemplazando a muchas otras personas que habían ocupado ese cargo, Carlos Ramón González, Laura Sarabia, y ella había mantenido cierta estabilidad en los últimos meses. Sin embargo, en las últimas horas y en los últimos días cayó en desgracia con el presidente Gustavo Petro. Y el telón de fondo de esa situación que ha desembocado, como ustedes decían, en la petición de renuncia que hizo esta noche el presidente Petro, es decir, su salida del gabinete de Angie Rodríguez, que había trabajado con Guillermo Alfonso Jaramillo en el Congreso de Colombia, una mujer muy curtida en política, es la siguiente. La historia tiene que ver con un nombre, José Alexis Maecha. Ese hombre fue directivo del DAS y estuvo investigado por el escándalo de las chuzadas durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Solo hasta hace algunos meses fue absuelto por la justicia. Sin embargo, tuvo muchos líos en la presidencia de la República. Fue nombrado en un cargo directivo en el DAPRE por Angie Rodríguez.
por ser cercano también a Guillermo Alfonso Jaramillo y ser del departamento del Tolima. Muchos problemas, muchas dificultades de lealtad que llevaron a que Angie Rodríguez decidiera la salida de Maecha de ese cargo. Sin embargo, José Alexis Maecha estaba en la intención de reencaucharse en el gobierno y se estaba reencauchando como secretario general de una dependencia del Ministerio de Hacienda que maneja todo lo que tiene que ver con rentas, con juegos, con impuestos, en un cargo que tenía incidencia y que aparentemente tenía algún tipo de vinculación con unos asuntos que maneja su hijo, que también es directivo de Coljuegos. Ante este escenario, la señora Angie Rodríguez había decidido despublicar la hoja de vida de José Alexis Maecha para ese nuevo cargo, lo cual llegó a oídos del presidente de la República y le causó mucho disgusto. Al final el pulso lo ganó José Alexis Maecha, un hombre de menor importancia en el gobierno, y cobra la cabeza de Angie Rodríguez, una mujer que ustedes han visto en muchas oportunidades con el presidente Petro. Estaba entrando a todos los escenarios, a todas las reuniones, iba a todos los viajes. Una mujer que había conformado un núcleo duro con Armando Benedetti, ministro del Interior, dentro del gobierno del presidente Gustavo Petro, y que finalmente sale de ese cargo. La gran pregunta es: ¿quién asumirá el cargo de directora del DAPRE en esta recta final del gobierno? Entre otras cosas porque también había rencillas entre Angie Rodríguez y el jefe de despacho del presidente Gustavo Petro. 8:13 p.m. Pues esa es la novela, Lucas, que nos cuenta Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blue Radio, sobre por qué entonces y qué habría motivado al presidente Gustavo Petro a pedirle la renuncia a Angie Rodríguez, una mujer que, entre otras cosas, perdió su visa a Estados Unidos por estar ese famoso día en una calle de Nueva York junto al presidente Gustavo Petro con megáfono en mano, pidiéndoles a las fuerzas militares de los Estados Unidos que desobedecieran las órdenes de su comandante en jefe, que es Donald Trump. Y quien además, Silvia, pues es que como usted lo decía, como lo decía Ricardo, pues en todos los viajes, en todas las fotos con el presidente Gustavo Petro, al menos hasta hace algunas semanas, allí estaba Angie Rodríguez, algo similar con lo que pasaba con Laura Sarabia al principio del gobierno, donde no había evento, no había reunión, donde estuviera el presidente Gustavo Petro y donde no estuviera Laura Sarabia. Ahora, había tenido también una muy buena relación, que de hecho se hizo pública, con el ministro del Interior, Armando Benedetti. Y al mismo tiempo, Silvia, hablando del poder que había ganado en el gobierno y en la Casa de Nariño, había nombrado el presidente Gustavo Petro a Angie Rodríguez como directora del Fondo de Adaptación, que es una entidad que se creó en el gobierno Santos para atender todo el tema de emergencias climáticas y demás, algo similar o que se puede complementar con lo que hace la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y hace algunas semanas también la habían designado como Superintendente Nacional de Salud ad hoc para todo lo que tiene que ver con los asuntos de la nueva EPS. Así que entonces quedan muchas preguntas. ¿Quién va a reemplazar a Angie Rodríguez como directora del DAPRE? ¿Quién entonces llega, por ejemplo, a dirigir también el Fondo de Adaptación, donde estaba ella como encargada? ¿Y quién entonces queda como Superintendente Nacional de Salud? Si lo seguirá haciendo o su salida del gobierno pues es definitiva. Superintendente Nacional de Salud ad hoc para todo lo que tiene que ver con la nueva EPS. Noticia en desarrollo, noticia que seguramente en las próximas horas tendrá más desarrollos, claro, tendrá nuevas revelaciones frente a la decisión entonces del presidente Gustavo Petro, que se ha caracterizado por el cambio constante de funcionarios. Es que hacíamos la lista, Lucas, entonces en el DAPRE, yo creo que conté 5. Sí, Lizcano, Carlos Ramón, Laura Sarabia, Jorge Rojas, Angie Rodríguez, llegaría al sexto o la sexta. Exactamente. Jefa del DAPRE, directora del DAPRE. 6. Y así con varios ministerios. Ah, no, pues Silvia, cuando usted en empieza la a ver por Cancillería, en el Ministerio de Defensa, muchísimos ministros de Hacienda también van muchos. Perdóneme, en el Ministerio de Hacienda van muchos, ministros de Defensa van 2. Van 2, ese ha sido tal vez de los que menos. De los que menos. En Cancillería, pues usted tiene ya 4 cancilleres al menos. Ministros de Hacienda también, José Antonio Campos, Ricardo Bonilla, estuvo también... Luis Gilberto Murillo. No, estamos hablando de Hacienda. No, de Hacienda está ya. Ricardo Bonilla, José Antonio Campos, sí. Estuvo Diego Guevara, sí. Estuvo, y en este momento está Germán Ávila. Tiene Son usted 4. Bueno, mejor dicho. El presidente Gustavo Petro ha hecho, o se ha caracterizado en su gobierno por hacer
una gran cantidad de cambios por sacar funcionarios incluso en vivo durante los consejos de ministros que han sido transmitidos a través de la televisión pública. Así que Angie Rodríguez entonces ahora está en capilla para ser parte de esa larga lista de funcionarios que salen del círculo cercano del presidente Gustavo Petro. Posiblemente le toque una embajada o algo parecido. Fíjese, Laura Sarabia terminó como embajadora de Colombia en el Reino Unido. Vamos a ver qué pasa. Amanecerá y veremos. 8:17 en segundos regresamos. Esto es Recap Blue. Contando